Sergio, ¿ser víctima es un factor de riesgo para convertirte en agresor? En absoluto, en absoluto. Creo que es una falsa creencia mitificada y sustentada en otras falsas creencias habitualmente. La primera es que para entender que alguien que ha cometido un delito aberrante, lo que tendemos a pensar es algo le ha tenido que ocurrir para convertirse en esta clase de persona. Entonces cuando yo me enfrento a tener que valorar o evaluar, ¿no?, ya sea socialmente o profesionalmente, a alguien que abusó de su hijo, por ejemplo, yo tengo que pensar, bueno, es que quizá fue víctima y por eso replica un modelo, ¿no? Esta idea es una injusticia absoluta para el dolor y el sufrimiento de las personas que han sido víctimas. La mayor parte de personas que han sido víctimas de un delito tienen estrategias, en primer lugar, dificultadas para hacerle frente a lo que han sufrido y han vivido, y por lo tanto conocen la experiencia, y no las hace ni mejores ni peores personas, porque ser víctima no te convierte en nada distinto que tenga que ser ni merecedor de halagos ni de pena por parte de nadie. Es un proceso personal, vital, que vas a tener que atravesar, desgraciadamente, por culpa de otra persona. Pero no te convierte en todo lo contrario a lo que tú podías ser antes. Por lo tanto, no está bien establecida ese nexo de causalidad de has sido víctima, es más probable que te conviertas en victimario, en agresor o en agresora. Es un relato incorrecto e injusto. En segundo lugar, ¿es posible que alguien que ha sido agresor, agresora, haya sido víctima? Es posible. No podemos descartar dentro de la experiencia humana que haya podido ocurrir de esa manera, ¿no? Y por lo tanto, yo no puedo decir que no haya casos donde esto sea así. Lo que sí que es importante entender es que cuando se establecen nexos de causalidad que simplifican y reducen tanto la experiencia de haber sido víctima como la experiencia de hacerle daño a otra persona, cuando la explicación parece que es tan sencilla y tan fácil de hacer, seguramente aquí, contrariamente a lo que plantea la navaja de Occam, que la explicación fácil es la correcta, contrariamente a esa explicación filosófica, aquí seguramente nos estamos equivocando. Claro, y luego hablaremos un poco, entraremos de manera más crítica a hablar de todo lo mediático y todo lo que es series, películas, pero claro, esto se te viene a la mente, un tema muy de actualidad por desgracia, el tema del bullying. Muchos chicos que quizás hacen el papel de agresor y que mucha gente piensa pues que desde casa son los agredidos. Por lo tanto, yo también te quiero preguntar, ¿un agresor puede ser víctima a la vez, de forma simultánea? Sí, porque no hay nada que te proteja especialmente de ser víctima de las cosas. Ni siquiera una persona armada, ¿no?, hasta las cejas, tiene garantizado no puede ser víctima de un terremoto o de otra circunstancia. Porque no existe una única forma de ser víctima de las cosas. No solo existe una cosa que te pueda hacer daño, no solo hay una circunstancia que te puede hacer vulnerable o someterte a la voluntad de otra persona y a las heridas y el dolor de otra persona. Por lo tanto, es posible que tengamos a alguien que es, por ejemplo, un agresor en violencia de género y que haya podido sufrir una agresión o que la esté sufriendo en su trabajo por acoso o por mobbing. No es un cheque a favor del otro, no es un vasos comunicantes necesariamente, ¿no? Por lo tanto, existe esa posibilidad porque la experiencia humana en todos los contextos que nos desarrollamos y con todas las personas que interactuamos, es posible que pueda ser víctima de otra circunstancia, ¿no? Sí que es posible. Lo que traslada es una imagen de que hay alguien que tiene unas características determinadas que hace estas cosas. ¿Y esto qué consecuencias tiene? En primer lugar, pensar que entonces si no tiene esas características, quizá no lo ha hecho, ¿no? Si tienes que cumplir con un perfil, un patrón, quien no tenga esas características necesariamente tiene que ser inocente. Y nuevamente cargar el peso en la carga de la prueba en la víctima. Como la víctima no coincida con ese supuesto perfil que os decía antes que no existe, y la persona investigada tampoco cumple con el supuesto perfil que esperamos como sociedad, entonces es mucho más fácil decir que la víctima miente, que se lo inventa, que no es probable, que algún interés tendrá, etcétera, etcétera, etcétera. Comentaba antes de convertir el foco en diana y no necesariamente en foco, ¿no? Creer también que hay un perfil criminal también es una distorsión de entender incorrectamente lo que es la técnica de la perfilación criminal, que existe
que podemos hacer estas cosas también en la disciplina, ¿no? Y es, sobre todo, la técnica de perfilación criminal, entre otras cosas, lo que nos sirve es para auxiliar a los cuerpos policiales, que esto se hace en muy contadas ocasiones porque no existe el papel, la figura del perfilador o perfiladora criminal en nuestro país. Hay muy poquitas unidades que tienen personas especializadas en este ámbito. En Policía Nacional hay unas personas, en Guardia Civil hay otras, en Mossos hay otras, pero no es la profesión habitual o el desarrollo habitual de un alguien que sea policía, ser perfilador o perfiladora criminal. Cuando se utilizan técnicas de perfilación, sobre todo es ante el delito serial, cuando tú no tienes inicialmente claro quién puede ser quien comete eso. Imaginaos un conjunto de agresiones sexuales que se cometen en una población, en Barcelona, como por ejemplo, que se van produciendo cada 2 o 3 semanas. Aparece una persona que ha sido víctima, una mujer usualmente, y que te identifica unas características, pero que no te puede decir ni nombre, ni apellido, ni hay una cámara que lo recogió, ni testigos. Ahí es donde la perfilación criminal, entre otras muchas cosas que hacen muy bien Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional, puede ayudar a entender cuáles son las características psicológicas más probables que puede tener alguien que hace eso. Y a eso llamamos perfilación criminal. Pero eso es lo contrario al perfil del delincuente o del criminal. Siempre que oigamos, leamos literatura, incluso científica, que hable de perfil de las cosas, no perdamos de vista que el perfil siempre será estadístico. Es decir, las características comunes y habituales una vez la persona ha sido declarada culpable por ese acto. Y entonces encontraremos que hay algunos patrones que se pueden repetir. Pero eso no quiere decir que alguien que no cumpla con esos patrones no sea capaz de llevar a cabo un delito parecido. Por eso preguntas que nos hacen a veces como forenses, ¿tiene perfil de maltratador? ¿Tiene perfil de agresor sexual? ¿Tiene perfil de abusador? Son preguntas que están mal formuladas, porque no se puede responder a una pregunta que supone en sí mismo una contradicción sobre lo que es la experiencia real de cómo funciona hacerle daño a otra persona. ¿Y qué separa a una persona que comete un delito de aquella que no lo comete? Porque me imagino que dentro de la figura del agresor habrán muchas tipologías de agresor, porque me imagino que estará el agresor intencionado, el agresor pues que quizás no tiene conciencia del delito que está cometiendo, y del agresor por impulso, ¿no? Muchas veces, o sea, pues no sé, un empujón que acaba teniendo unas consecuencias catastróficas. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre esto? Yo toda mi experiencia en el ámbito de agresores y agresoras tiene que ver con delitos de sangre o delitos contra las personas. La delincuencia se puede explicar por muchos motivos, pero está claro que no es lo mismo atracar un banco que agredir sexualmente a una mujer. No es lo mismo pues, tener una plantación de marihuana, que es ilegal y que es un delito, a haber maltratado constantemente y sistemáticamente a tus hijos o a tu pareja, ¿no? Son cosas distintas. O cometer un homicidio o un asesinato. Por lo tanto, ya en el tipo de daño que se hace, si es contra las personas o no, ya podemos encontrar como unas diferencias, unas particularidades. En primer lugar, si bien insisto en que no hay perfil, está claro que hacerle daño a una persona ya supone, de alguna manera, poner en jaque una habilidad que todo el mundo tiene, más o menos, que es la empatía, ¿no? Que es entender el sufrimiento de otra persona, y si pese a todo eres capaz de cometer el delito, pues seguramente es porque eso no te ha importado, o te importa poco, siempre y cuando que hablemos de delitos que son intencionados, con alevosía, con la intención de hacer ese daño. Si pensamos en la persona, en el hombre, que le hace daño a su mujer, a su pareja, si pese al dolor y sufrimiento que percibe, continúa haciéndolo, está claro que hay algo que falla desde el punto de vista de la emoción, de la empatía. Pero no quiere decir eso necesariamente que sean monstruos, que estén locos o que sean de otro planeta, sino que tienen un sistema de valores, de creencias, de explicaciones, de distorsiones cognitivas, de formas de entender la violencia, cómo la ejecutan y cómo se explican el por qué lo hacen, cómo se justifican, que eso sí que puede ser particular. Porque claro está que esas personas lo hacen y yo no lo hago, tú no lo haces, tú no lo haces. ¿Alguna diferencia hay? Eso cuando es intencionado, cuando es casual, cuando es contextual, por ejemplo, violencia en grupo, o violencia que está dentro de un contexto donde hay otras violencias, o cuando se produce de forma fortuita, pues en el contexto del consumo se produce una agresión que acaba con la vida de la persona, o en el contexto de algo que empezaba siendo pues un conflicto entre dos personas, una pelea que por un golpe acaba convirtiéndose en un homicidio involuntario porque la persona se dio con la cabeza al caer contra el suelo.
Luego aquí hay factores contextuales, sociales, de forma de entender la delincuencia, el delito, el crimen, que nos ayudan a entender por qué no es lo mismo algo cometido con intencionalidad que algo que ocurre de forma contextual, ¿no? Características de personalidad también, frialdad emocional, a veces algún ciertos perfiles de antisocialidad, ¿no? De creerte pues que tienes legitimidad para hacerlo, entre otras cosas. Frialdad emocional suele ser algo bastante común, pero insisto, no porque dejen de ser personas por cometer ese tipo de delitos, ¿no? Yo cuando hago formación, por ejemplo, en la escuela de policía o cursos de especialización en materia de violencia sexual, hago la siguiente reflexión, ¿no? Porque a veces hablamos mucho del delito, pero no nos centramos a pensar bien qué queremos decir con eso. Cuando analizamos una violación, que un hombre agreda sexualmente a una mujer, o a un hombre, a un niño o a una niña, lo hemos casi normalizado, naturalizado, una violación. Pero eso implica que alguien tiene la capacidad de mantener una erección, a veces incluso penetrar, satisfacerse sexualmente con eso, llegar a eyacular, pese al dolor, al sufrimiento, al llanto, al arañazo, al grito, pese a todo eso. Es decir, y a veces en contextos de improvisación, de oportunidad, en la calle o en espacios privados o durante un tiempo determinado u otros. Algo tiene que tener esa persona distinta a ti y a mí, pero no necesariamente es algo distinto, es una explicación que sea un atenuante o una eximente de lo que ha hecho. Porque entonces caemos en estigmatizar la patología mental, en pensar que la patología mental te hace necesariamente peligroso, necesariamente mala persona o te hace necesariamente delincuente, cuando eso no es así. Eso es una estigmatización muy grande que existe en nuestra sociedad. Y ahora que hablas tema también de la violencia y la sexualidad, ¿no? Creo que no es sencillo, ¿no? Porque sí que no siempre toda práctica como de rol de poder, de jerarquía, ¿no? En una práctica dentro de la sexualidad tiene por qué ser violencia, ¿no? Y a veces está el fetichismo o el sadismo dentro de, no sé si sadismo es la palabra, ¿no? Pero el BDSM, todo esto, es una práctica sexual, ¿no? No sé dónde está el límite o dónde está porque a mí me gusta esto, tengo algún problema psicológico o realmente es algo que podemos dar rienda suelta a la imaginación o dónde está el consenso dentro de todo esto. Es una pregunta interesantísima y nos puede ocupar, es compleja, nos puede ocupar este podcast y varios. Voy a intentar ser sistémico en esto. Que una persona experimente su sexualidad de forma diversa, variada, con fantasías, con formas de explorarlas, con juguetes, con escenarios, con roles, ¿no? Con posiciones, a veces con dolor, infligiéndolo, recibiéndolo. Mientras todo eso esté dentro del marco del consentimiento con y para con la otra persona, y siempre y cuando eso no te genere una dificultad en tu desarrollo psicosexual, que no interfiere en tu vida cotidiana, que no suponga un dolor para otra persona, eso es sano, es saludable. Quiero decir, la sexualidad, afortunadamente, tiene una esfera y una dimensión y una forma de satisfacerse que no es únicamente de una forma concreta y particular, ¿no? La sexualidad no es solo una penetración, la sexualidad no es solo algo en concreto, sino que puede derivarse hacia muchos sentidos y lugares, ¿no? ¿Cuándo empieza a ser la sexualidad algo que puede ser problemático o patológico? Cuando estamos en el terreno de las parafilias. Una parafilia sería un trastorno del desarrollo sexual, un trastorno sexual, donde la persona solo puede tener deseo, excitación y placer sexual con eso en concreto. Entonces, los manuales diagnósticos que utilizamos en psicología clínica, en psiquiatría, contemplan, por ejemplo, el sadismo como una parafilia. ¿Qué queremos decir con esto? Que tú solo puedes experimentar placer sexual ejerciendo dolor, humillación, poder y sufrimiento. ¿Cuándo va a ser problemático esto? Y va a ser patológico. Cuando solo con eso y solo de esa manera puedes obtener el placer. ¿Cuándo vas a ser además delictivo? Cuando lo ejerces con alguien que no consiente ese dolor. Por lo tanto, son diferentes escenarios de la misma experiencia. Puede ser algo no patológico, pues en prácticas BDSM, ¿no? Pero que tú puedas tener esa práctica, al igual que cualquier otra, que no dependa de eso en concreto, tu satisfacción sexual. Puede ser que solo con ese tipo de comportamiento, conducta, objeto, puedas tener la satisfacción sexual, que entonces hablamos de trastorno de la sexualidad. Y puede ser que eso te genere un escenario de delincuencia o criminalidad, porque la práctica se ejerza sobre una persona que no consiente, o bien porque no quiere, o bien porque no puede, o bien porque no sabe. Entonces encontramos pues, la violencia hacia la infancia, por ejemplo,
o nos encontramos en los delitos que tienen que ver con el voyeurismo, con espiar, con grabar, con esconder cámaras en baños públicos, zonas privadas, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, que ya es un escenario más que es la delincuencia. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué importante puede ser el desarrollo sexual y la esfera sexual en la creación de un criminal? Porque muchas veces sí que se ha visto muchos asesinos que tienen una motivación sexual en la escena del crimen. ¿Es realmente importante o es parte del peliculeo y del mundo de las series? 50-50, 50-50 o 70-30. 70 peliculeos, vale. 30 más o menos, ¿eh? Yo tampoco quiero de repente decir que soy una forma de entender las cosas y que todo lo que hemos visto en las series de la televisión no es cierto, no, porque la ficción se basa y a veces está muy bien asesorada, muy bien documentada, ¿no? Y se hace trabajos excelentes desde ahí, ¿no? Pero la pregunta sería, de nuestro desarrollo vital como seres humanos, ¿qué no tiene que ver con lo sexual? Como cuánto importante es en nuestro desarrollo como seres humanos la sexualidad, esa esfera, esa dimensión, ese desarrollo. Y será difícil responder a esa pregunta, ¿no? Porque estamos casi orientados en nuestra trayectoria vital, ¿no? Pues ya no solo a la reproducción, sino a satisfacer una necesidad, un deseo sexual que empieza pues, en la pubertad, que se va desarrollando, que cambia, que depende de tu desarrollo hormonal, que depende de factores contextuales, situacionales, de un desarrollo sexoafectivo, de una orientación, de muchas cosas. ¿Solo eso tiene un impacto directo en que aparezca una conducta criminal? No. ¿Por qué? Porque está presente en todas las personas, la sexualidad, ¿no? Y por tanto ese desarrollo. La sexualidad es algo propio del individuo y de su intimidad y de cómo la comparte. Que en muchas ocasiones hemos visto delincuentes que en el acto, en la comisión de la delincuencia hay un cierto placer que se asemeja a lo sexual. Sí. Cuando yo he trabajado sobre todo en el ámbito de la investigación sobre el sadismo, lo he investigado en muchas ocasiones, no tanto desde el deseo sexual, sino porque algo de sadismo hay cuando tú ejerces una violencia mayor de la necesaria para cometer el delito. Cuando hay ensañamiento, por ejemplo, cuando hay un dolor que no era necesario para cometer ese delito, o cuando el agresor sexual, por ejemplo, ejerce más violencia necesaria o suficiente para vencer la resistencia de la víctima hacia eso, ¿no? Y aparece un dolor, por ejemplo, de lo que se le dice, de lo que se le hace hacer, entre otras cosas, ¿no? Al riesgo de parecer desagradable, y no quiero ahuyentar a la audiencia tampoco con esto, pero un agresor sexual puede cometer el delito de la violación de muchas maneras distintas. ¿Qué gana diciéndole a la víctima que lo haga de una determinada manera? O diciéndole ciertas cosas mientras lo hace, o recordándole ciertas cosas, ¿no? Hay un placer añadido a ese control y ese poder en ese momento concreto y particular. Eso es sadismo también. Lo que pasa es que no está tan vinculado con la sexualidad, sino con la necesidad de control y de poder. Y luego los casos más cinematográficos, que más se han llevado a la ficción habitualmente, donde pueda entretejerse además algo de la sexualidad, seguramente han llevado a la ficción porque son más llamativos. Porque son más llamativos, porque son más problemáticos, porque además son más morbosos. Y entonces, por ejemplo, nos plasman el caso de Jeffrey Dahmer y nos llama tremendamente la atención, ¿no? Cómo la sexualidad, la homosexualidad interseccionan, también la racialización de las víctimas en todo aquello, y cómo esas conductas son mucho más llamativas. Pero en la cotidianidad, lo habitual desde el punto de vista de la violencia y la agresión es que la conducta está motivada por toda la experiencia humana, siendo la sexualidad algo más dentro de esa experiencia, al igual que qué piensa o no piensa el agresor de la muerte, qué piensa y no piensa de la justicia, qué piensa o no piensa de los valores morales y de la ética, un conjunto de factores.